Muy bien, vamos a continuar con los temas que nos ocupan en este curso. Ahora vamos a estar mirando la respuesta de los depósitos de suelos ante sismos, los efectos locales con un poco más de detalle y lo que es la medición de la rigidez y el período fundamental del depósito. Como habíamos conversado, durante el terremoto de México de 1985, se pone en evidencia uno de los efectos más significativos de los cambios que ocurren por efectos de sitio. Recuerden que vimos que el terremoto grabado en la zona rígida de roca tenía esta forma, mientras que el grabado en la zona blanda del suelo de la Laguna de México tiene esta forma. Aquí podemos ver a la derecha la diferencia entre los dos sitios. El sitio de la UNAM está aquí, he colocado una zona de pie de monte, está prácticamente sobre la roca, y en la zona del lago de México, que crece en profundidad hacia la derecha y hacia arriba, se ve acá. Y aquí está el sitio en donde se hizo la grabación del terremoto que estamos haciendo referencia. Aquí tenemos abajo el espectro correspondiente para cada una de esas grabaciones. Este es el espectro en roca grabado en la UNAM y esto es el espectro en el sitio del suelo blando. Noten que el cambio es significativo en la amplificación a los 2 segundos, como se ve aquí, y en la superficie del terreno. Pues esto lo vamos a ver más adelante, que algunos suelos tienen la propiedad de aumentar la amplitud de la superficie del terreno y a otras aceleraciones espectrales. Recuerden que habíamos visto también el terremoto de Gilroy para la grabación en roca y la grabación en suelo, los dos espectros de Fourier con las características de cada uno. Aquí había un amortiguamiento, una reducción significativa de las amplitudes en este rango frecuencias, de periodos, perdón. Había amplificaciones de los periodos, de las amplitudes de los periodos en esta zona y sobre todo en esta zona entre 1 y 2. ¿A qué se debe eso? Eso se debe simplemente a que la frecuencia que trae el terremoto va a ser filtrada y va a ser amplificada por la frecuencia a la que vibra el depósito. ¿Cómo calculamos entonces la frecuencia o el periodo al cual oscila el depósito? Bueno, hay una ecuación, que es esta ecuación que está aquí abajo, que dice que el periodo fundamental del depósito es 4 veces la altura dividida entre la velocidad de ondas promedio de todo el estrato. Si consideramos que estos dos suelos, estos dos sitios, tienen las mismas características de suelo, excepto de que la velocidad de onda en este caso es 400 y en este caso 1600 pies por segundo, podemos entonces calcular cuál es la frecuencia o el periodo fundamental de este depósito y de este, que tienen las mismas características físicas y geométricas y solo cambian en la velocidad de onda. En el primer caso, el periodo fundamental es 4 por 40 entre 400, 4 veces la altura, que es 40. En este caso también es 4 veces la altura, que es 40. Pero en este caso dividimos entre 400, en este caso dividimos entre 1600. Aquí obtenemos un periodo entonces de 0,4 segundos, aquí obtenemos un periodo de 0,1 segundo. Eso nos da una frecuencia de 2,5 y aquí una frecuencia de 10 hercios. Eso es lo que va a ocurrir entonces una vez que pase una onda sísmica por acá, es que las frecuencias que están cercanas aquí a las 2,5 hercios son las que se van a amplificar en el primer sitio, mientras que en el segundo sitio las frecuencias que están alrededor de los 10 hercios son las que se van a amplificar. Con relación a la aceleración máxima del terreno, algunos autores han detectado que la aceleración máxima del terreno tiende a ser amortiguada por la mayoría de los suelos. Para los valores por encima de 0,1 G prácticamente siempre están amortiguadas. Esto es en suelos rígidos y esto es en suelos no cohesivos profundos, comparada con la aceleración en roca, que es esta que está por acá. Sin embargo, en el terremoto de Loma Prieta y en el terremoto de México,
se detectó que había una amplificación significativa para bajos valores de aceleración de lo que se observaba en roca con respecto a lo que se observaba en el suelo. Entonces, Idris hizo una serie de modelajes para establecer qué pasaba en las aceleraciones entre 0,2 y 0,5. Y lo que obtuvo fue que entonces había una forma como esta, un sector en donde el suelo actúa como un amplificador a partir de un valor, entonces ya empieza a actuar más bien como un reductor, como un filtro. Entonces, esto es prácticamente para suelos blandos. Los suelos blandos tienden a aumentar las frecuencias en donde están contenidas las componentes que aumentan la aceleración en la superficie del terreno. Si tomamos varios espectros y los normalizamos por la aceleración del terreno, para comparar sus formas generales normalizadas, fíjense que arrancan de uno y los espectros de los suelos más rígidos, como la roca, están acá, y a medida que vamos entrando en suelos de otra naturaleza que son menos rígidos que la roca, empiezan a correrse sus picos hacia la derecha y que los suelos más blandos son los que tienen los desplazamientos de las frecuencias que pueden ser amplificadas más a la derecha. Es un poco en sintonía con lo que estábamos conversando antes. Ya habíamos conversado también que lo que estamos tratando es de anticipar la ocurrencia de los sismos y los daños que ellos pueden generar en cada sitio. Y que para eso, entonces, en lugar de esperar a que ocurrieran los sismos y colocar muchos aparatos en el sitio, lo que hacemos es que aprovechamos la existencia de las grabaciones que hay de sismos en roca y tomamos esas aceleraciones y las modificamos para las condiciones de nuestro depósito particular y se las aplicamos y así obtenemos entonces la variación del registro que teníamos en roca con relación a la modificación que le hace el depósito en donde estamos obteniendo entonces el efecto de sitio con el programa que estamos trabajando. Entonces, para poder realizar un efecto de sitio analítico con el programa Shake, tenemos que contar con registros de roca que sean equivalentes a las mismas magnitudes y que sean grabados a las distancias a las cuales yo estoy tratando de reproducir el efecto del terremoto. Además de eso, la fuente tiene que tener las mismas características que la fuente que yo tengo acá. Porque como ya hemos visto en las primeras clases, si la falla es inversa, tiene unas propiedades de generación de energía distintas si la falla es transcurrente o si la falla es normal. Las fallas transcurrentes y las normales generan más o menos los mismos niveles de energía, pero las fallas inversas generan energía que es mucho mayor. Lo mismo si la falla es, si hay una zona de subducción, la generación de sismo tiene otras propiedades particulares que no son iguales a las que mencioné antes. Entonces es muy importante mirar que todo el contexto de la provincia sísmica lo podamos reproducir con la mayor fidelidad posible, de manera de estar trabajando en las mismas condiciones en que tenemos en el sitio. Eso como primer paso. Y como segundo paso, tenemos que evaluar que la sismicidad con la que vamos a estar trabajando sea equivalente a la sismicidad que tenemos en el sitio. Para poder trabajar con la sismicidad, lo que hacemos es que evaluamos cuáles son las magnitudes y cuál es la frecuencia de que pueden ocurrir las magnitudes en el sitio donde yo estoy, y eso me va a dar cuántos sismos de una determinada magnitud yo puedo obtener, y yo tengo entonces que trabajar con un número equivalente proporcional a los sismos que yo estoy considerando en las provincias que tengo, para poder tener también certeza de que no solamente las propiedades sísmicas y geométricas y locales yo las estoy cumpliendo, sino que también estoy cumpliendo con la tasa de generación de terremotos, porque este es algo que a veces se ha obviado y es fuente de una desviación significativa
de la amenaza con respecto a los valores que estamos obteniendo para los sismos de diseño que se obtienen con estos efectos de sitio. Resumiendo aquí el procedimiento, entonces tenemos un registro en roca que corresponde a todas las características de la provincia sísmica en donde estamos, lo ajustamos para colocarle encima el tipo de suelo o las características del depósito de suelo en donde vamos a hacer el análisis, realizamos el análisis con shake y obtenemos el sismo de respuesta en la superficie del terreno. Todos estos factores anteriores se los estoy mencionando acá en esta tabla, en esta lámina expresamente para que entonces los tengan en consideración a medida que ustedes empiecen a utilizar esta técnica para realizar sus estudios. Para demostrarles que la geometría tiene un papel importante, más allá de lo que vimos en el terremoto de México, que lo vamos a volver a ver más adelante, aquí tenemos este caso que es un terremoto de San Francisco en 1957, en donde hubo la oportunidad de tener registros sobre el terreno y registros sobre los afloramientos rocosos. Este que estoy marcando ahora en Mason and Pine, y este que tengo en Harrison en Maine, y este que está aquí en Market, afloramientos rocosos. Mientras que este otro que está aquí, el State Building, fue en un depósito de arena y arenas que tienen algunos lentes de arcilla que llegaban hasta unos 200 pies de profundidad, 200 y tantos pies de profundidad, y hubo otro que fue otros dos acelerogramas que se obtuvieron en dos sitios, en Alexander, que tenía una profundidad parecida a la del otro, tal vez un poquito menos, pero estaba en una posición geométrica distinta, y el de Southern Pacific, que tenía una profundidad mucho mayor, este llegaba casi a los 350 o más pies de profundidad. Aquí arriba tenemos los espectros de aceleración y de velocidad, y aquí tenemos el gráfico, este que estoy señalando ahora, que une los puntos de las aceleraciones máximas del terreno. Fíjense que las aceleraciones máximas del terreno, vamos a empezar por allí, en la roca oscilan entre 0,12 y 0,1. En estos dos registros se obtuvieron aceleraciones máximas de 0,1, tanto en el de Mason como en el de Harrison, y este fue el de Guerrero, que fue un poco mayor. Y las aceleraciones del terreno oscilaron entre 0,1 y 0,05 G. Este depósito que está acá en el de State Building tuvo una aceleración de 0,1, pero los otros dos depósitos que corresponden a otras condiciones geotécnicas que no son exactamente las mismas a las que están aquí, pueden ser un poquito más suelto el suelo aquí en estos casos, o tener un poco más de arcilla, pero lo cierto fue que actuaron como una reducción de la aceleración máxima del terreno. La forma de los espectros las tenemos aquí. El espectro de aceleración en roca obtenida aquí en este Market y Guerrero, fíjense que está con un periodo que está por debajo de los 0,25 segundos las amplificaciones máximas. Estos son para 5% de amortiguamiento. El que se obtuvo aquí en el State Building indica que también tiene una amplificación a los 0,20 y tantos segundos, o sea que es un suelo bastante rígido y tiene un valor de amplificación prácticamente igual al de la roca. No obstante, hay una cierta amplificación aquí para los cerca de los 0,5 segundos que no está en el registro en roca, pero que sí está en el registro del State Building. Si vemos los otros dos registros en roca, antes de irnos a ver los otros dos, el suelo blando, nos fijamos que también a los 0,25 segundos tenemos las máximas amplificaciones y por las características del sitio, pues en este caso llega más o menos a los mismos 0,4 de amplificación de aceleración, pero en este queda un poquito por debajo, solo 30 y tantos. Y nuevamente tiene el pico y tiene una caída sin mayores variaciones, muy parecida a la que tiene la de
Market Street. Pero si vamos ahora a los dos registros en suelo obtenidos aquí en esta zona, notamos que aunque el pico sigue estando en 0,4 segundos, ahí hubo una reducción significativa de 0,4 a 0,2 en este caso, y de 0,4 por debajo de 0,2 de la aceleración espectral de ese periodo, y que tenemos unas pequeñas amplificaciones de las aceleraciones, de los periodos, de las aceleraciones espectrales a los periodos un poco mayores, mucho más importantes en este que tiene más profundidad que en este que tiene menos profundidad. Con esto lo que intentamos decirles es que es muy importante la geometría del depósito y de las características de rigidez del mismo dadas por su velocidad de onda de corte. Aquí no tenemos exactamente cuál era la velocidad de onda de corte, pero nos dice que el efecto de la geometría para el cálculo de la rigidez tiene importancia por cuanto la profundidad y la diferencia en la rigidez de estos materiales debe haber influido para tener estas diferencias en los espectros de aceleración. Si notamos los espectros de velocidad, obtenemos más o menos el mismo caso. Los espectros de velocidad para este caso, este caso y este caso, que fueron las aceleraciones en roca, son prácticamente iguales. Tienen una amplificación de la velocidad para los 0,25 segundos, igual que acá, pero las velocidades en los otros sitios donde hay suelo se ve que tienen amplificaciones bastante mayores para los periodos mayores de 0,25 segundos que las experimentadas en la roca. Este es el caso de la Ciudad de México y aquí tenemos los espectros en varios sitios de la Laguna de México. Como podemos ver, aquí está el espectro en roca que habíamos visto antes. Aquí está el espectro en la zona en donde hubo la mayor amplificación, que corresponde a un depósito que a la zona de 37 metros de profundidad en el depósito. Porque esto es un depósito que es muy grande, una laguna muy grande. Ya para otras profundidades cambian las características de respuesta del depósito en esa zona. Fíjense que es el mismo depósito, pero en distintas zonas él tiene respuestas distintas, porque el efecto geométrico dado por la velocidad y la rigidez del suelo, las dos combinadas, como habíamos dicho antes, en San Francisco, producen cambios significativos en en la rigidez del depósito, y entonces él va a amplificar o no la misma zona o otras zonas del depósito, del espectro, porque depende también de la energía que traiga el sismo en estas otras posiciones, que puede haber más o menos amplificación. Entonces, resumiendo, para establecer la respuesta dinámica de un sitio necesitamos cumplir con los siguientes pasos. Primero, establecer el perfil geotécnico del sitio con suficiente detalle, determinar las propiedades sismoelásticas del sismo para cada capa de suelo presente en el perfil geotécnico, eso es las mediciones de las velocidades de onda. Definir las características de cada fuente y su mecanismo sismogénico, como ya lo mencionamos antes. Para cada fuente establecer los segmentos de rotura de acuerdo con las distintas magnitudes y establecer posibles rangos de distancias de cada segmento hasta el sitio. Establecer la contribución de las distintas magnitudes de cada fuente en la amenaza del sitio, esto es, cuáles son las magnitudes que se generan en cada fuente, cómo pueden influir en el sitio. Tener entonces las distancias que pueden generarse desde el sitio hasta la fuente, considerando las magnitudes que tenemos, y entonces realizar los análisis de respuestas con los sismos que consigamos con esas características para obtener entonces una respuesta que está en sintonía con mis propiedades sismogénicas de las fuentes y de la provincia sísmica en donde estamos haciendo el estudio. Cuando el suelo no es homogéneo, como vimos la primera vez, sino que es
un suelo interestratificado que tiene más de un estrato, entonces lo que se hace es aplicar esta misma ecuación, 4 veces la altura total, pero esta vez multiplicado por la velocidad promedio de todos los estratos que están presentes. Y la velocidad promedio se obtiene obteniendo los tiempos parciales de viaje de la onda en cada uno de estos espesores, haciendo la sumatoria de todos esos tiempos parciales, tenemos el tiempo total que viaja la onda, y luego dividimos entonces la altura total entre la sumatoria de los tiempos parciales, que es el tiempo total, y obtenemos la velocidad promedio de todo el perfil. De esta manera, hacemos entonces la equivalencia de tener un juego de velocidades distintas en cada uno de estos estratos con una sola velocidad promedio, que es la que nos va a ser representativa para la rigidez del depósito con esta geometría que él tiene. Hasta aquí llegamos con este análisis. Lo que sigue ahora es hacer entonces la verificación de que el análisis que yo estoy haciendo de respuesta está en sintonía con la amenaza sísmica del sitio y no estoy siendo, digamos, excesivamente conservador o estoy haciendo un análisis totalmente distinto correspondiente a otra provincia, como vamos a demostrar aquí, que puede ser el caso si no tomamos en cuenta todas estas consideraciones.